expresando mi más sincero agradecimiento a Rosario y a Luis por hacer posible una vez más que la plataforma Encuentros con el Autor regrese a La Palma. Gracias a su dedicación, tengo la oportunidad de volver a esta maravillosa isla que siempre me recibe con los brazos abiertos. Agradezco también a la Casa de la Cultura por brindarnos este espacio y abrir sus puertas para que este evento pueda celebrarse. No puedo dejar de mencionar a la concejala de Cultura, Marlene González, por su apoyo constante en la promoción de la cultura en esta comunidad. Y por supuesto, mi gratitud más profunda a todos ustedes que hoy nos acompañan. Su presencia hace que este encuentro cobre aún más significado. Y sin más preámbulo, les dejo con la conferencia titulada La poesía existencial y neorromántica de Justo Jorge Padrón. Muchas gracias. Estudiando en La Laguna y de haber figurado en la redacción del periódico La Tarde, primero, y del periódico El Día, después. Hubo un paréntesis del servicio militar. Inmediatamente me fui a Gran Canaria porque allí había un periodismo más desarrollado y sobre todo porque pagaban más también. Entonces yo justo lo conocí nada más llegar allí. El director del periódico me encargó hacerle una entrevista porque estaba en la isla el secretario de la Real Academia de Suecia, que es la que entrega el premio Nobel cada año, ¿no? Y fue una entrevista un poco conflictiva porque, claro, con los suecos, después de ver las películas de Bergman, esta angustia que ellos tienen con el tema de Dios, etc., parece que al señor no le gustó que le hiciera la pregunta esta sobre Dios, pero bueno, lo cierto es que la entrevista salió y todo quedó bien. Nosotros, justo Juancho, Marcelo y yo, hicimos muchos viajes a Barcelona al comienzo de los 70 y en esa época estuvimos en la casa de Mario Vargas Llosa, estuvimos tomando rones con Gabriel García Márquez, estuvimos con Juan Marsé, Ana María Moix, Severo Sarduy, la fotógrafa Colita, muerta recientemente, el editor Carlos Barral y buena parte de lo que se llamaba la gauche divine, la izquierda divina, cuyos componentes se reunían en la sala Boccaccio. Era un momento en el que Barcelona relucía, no existía evidentemente ningún asomo independentista y era una ciudad que tenía un aire entre Milán y París, era una ciudad liberal, con una tradición liberal de mucho tiempo, mientras que Madrid era un poco más la imagen del franquismo, de la dictadura que estábamos soportando, ¿no? Justo Jorge Padrón ya era famoso cuando yo llegué allí y era un hombre un tanto contradictorio en el sentido de que pasaba de la euforia a la melancolía con una cierta facilidad. Él era un neorromántico existencialista con una voz marcada por la depresión y por la épica. Tenía una mujer sueca, Mónica. Era una poesía existencial efectivamente neorromántica y visionaria. Tenía también un halo ecologista antes de que llegara el ecologismo, en fin, a la opinión pública, digamos, ¿no? Uno de sus libros más conocidos precisamente se llama La Abedul en llamas, porque él se fue a vivir al norte de Europa, se fue a vivir a Estocolmo, y entonces con aquellos inviernos tan tremendos que hay por allí, pues se agudizaron esas condiciones, digamos, existencialistas, ¿no? Una célebre pintora y escritora gran canaria, Pino Ojeda, le analizó su carta astral. Pino Ojeda, aparte de ser una buena escritora, era muy aficionada al esoterismo y entonces hacía cartas astrales que adivinaban el futuro, todo ese tipo de cosas. Y entonces le dijo, después de analizarlo perfectamente, dijo: tendrás muchos éxitos en tu carrera literaria. De todas formas, Mónica le ayudó muchísimo cuando él dejó la abogacía. Era un gesto insólito porque él como abogado tenía una vida más o menos resuelta. Procedía de una familia que tenía un gran historial y tenía mucho dinero en ese momento. Había sido campeón juvenil de tenis de Canarias, lo cual también él era alto y digamos atlético, muy guapo, con lo cual tenía mucho éxito evidentemente.
pero ya digo, tenía unos grandes bajones, ¿no? Él confiaba en la poesía como si fuera el nirvana, que dirían los budistas, la iluminación. Yo le dije que era un poco arriesgado que dejara la abogacía del todo para vivir de la poesía, que es una cosa tan abstracta, ¿no? Vivir de la poesía. Ni siquiera los premios Nobel viven de la poesía. Bueno, cuando llegan al premio Nobel sí, pues le dan un montón de euros, pero hasta entonces no. Entonces él estaba, ya digo, en su casa, Arthur Lundquist, que era el secretario de la Academia Sueca, que voy a decir dos cosas sobre él, porque en Wikipedia se dice que Arthur Lundquist se opuso ferozmente a que le dieran el premio Nobel a Jorge Luis Borges, el argentino, que a mi modo de ver fue una enorme injusticia, porque a pesar de sus ideas políticas más bien derechosas y de haber apoyado a Pinochet, Jorge Luis Borges pues es un escritor, vamos, inolvidable. Y también se opuso a que le dieran el Nobel a Graham Greene. No estaba tampoco muy de acuerdo en que le dieran el Nobel a Mario Vargas Llosa, que le tardaron varios años, y mucho menos a Gabriel García Márquez, porque Gabriel García Márquez tenía unas tendencias izquierdistas que tampoco le gustaban mucho. En el año 1968, justo fue incluido en una antología llamada Nueva Poesía Española, que la hizo el catalán José Agustín Goytisolo. En el año 76 fue elegido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto de Cultura Hispánica para representar a la Nueva Poesía Española en una gira nada menos que a través de 12 países de Hispanoamérica. Eso significó que al cabo del tiempo muchos de esos países, sus principales universidades, lo nombraran doctor honoris causa. Él participó en muchísimos eventos internacionales, sobre todo en la Europa del Este. En la antigua Yugoslavia, acabaría casándose con una señora yugoslava al cabo del tiempo, y fue muy apreciado, como dije, en América Latina. Hubo un momento en el que a Vicente Aleixandre le dieron el premio Nobel, y Vicente Aleixandre era un hombre muy temeroso, que no le gustaba salir de su casa, se le consideraba siempre enfermizo y tal. Y entonces justo fue a recibir el Nobel en nombre de Vicente Aleixandre. Yo creo que de ahí pudo venir un problema psicológico que justo tenía, que se viera a sí mismo como futuro galardonado del Nobel. Cuando hablábamos con cierta frecuencia, incluso cuando estábamos cada uno en un sitio distinto, me decía: Luis, este año ya me va a tocar. Sí, recuerdo. Porque él tenía colegas, amigos, cómplices en las universidades norteamericanas más importantes, ¿no? Entonces lo solían promover, pero claro, promueven a cientos y cientos de escritores cada año y solo se lo dan a uno, ¿no? Y al igual que JJ Armas Marcelo, que en un momento determinado tanto Juancho no Marcelo como Justo Roque Padrón eran los dos escritores canarios establecidos en Madrid que sonaban más en la prensa y sonaban más en los medios de comunicación, ni uno ni otro, a pesar de los grandes esfuerzos que hicieron, consiguieron entrar en la Real Academia Española de la Lengua. Yo siempre digo, no soy independentista ni nacionalista, pero yo siempre digo que, por ejemplo, si Pedro García Cabrera hubiera nacido en Huelva o en Alicante, habría estado dentro de la Real Academia. Pero yo creo que para la Real Academia Canaria, el idioma español que se habla aquí, que está en el puente entre la península y América Latina, pues no es suficientemente valorado, me parece a mí. Porque desde los tiempos de Galdós, que fue el único que ha conseguido entrar en la Real Academia, y eso sí a regañadientes, porque luego la Real Academia le impidió a Galdós conseguir el Nobel, hicieron campaña en contra de él. En fin, y yo lo que digo es eso, que ni Juancho ni Justo consiguieron entrar, a pesar de que tenían complicidades dentro, entre otras pues Mario Vargas Llosa, que era bastante amigo de ellos dos, ¿no? Justo era un hombre sentimental, siempre decía que le gustaría volver a Gran Canaria,
por el mar, por el sol. Pero lo cierto es que a los 3 años de haber muerto, que además tuvo muy mala suerte porque en marzo del 21 el COVID estaba arreciando en los hospitales de Madrid y en los sitios para personas mayores de Madrid, ¿no? Y no había vacunas todavía prácticamente. Entonces tanto él como su mujer enfermaron seriamente del COVID y su mujer tuvo la suerte de sobrevivir, pero él no, él se quedó y murió allí, lo cual a mi modo de ver fue una desgracia porque todavía podía haber seguido escribiendo mucho más, sobre todo porque en aquel momento estaba intentando escribir una memoria épica de las Islas Canarias, desde el momento en que son conquistadas hasta el momento en que participamos en la construcción de América con la inmigración tan intensa que hubo desde Canarias hacia América Latina. En fin, para mí hablar de Justo es hablar de muchos libros, pero sobre todo lo más que me gustaban era Mar de la Noche, que fue accesi del premio, que fue premio Boscan de poesía, El abedul en llamas, que ya lo cité antes, y Los círculos del infierno. En el 74, justo después de separarse, tuvo una depresión tremenda y escribió Los círculos del infierno. Los círculos del infierno es un libro absolutamente modélico. La Real Academia Española de la Lengua le dio el premio Fastenrath, que es el premio de ensayo más importante que tiene la Real Academia de la Lengua. Y rememorando a Dante, ya él se lanza a hablar de la crisis ecológica, de la destrucción del planeta, de la destrucción de los bosques, de las guerras. Justo fue un hombre muy apoyado por la prensa, muy apoyado por la televisión, a nivel no solo canario ni mucho menos, sino que a nivel internacional, en programas de televisión española para el exterior. Justo era partícipe muchísimas veces. Hubo un programa que se llamaba 300 millones en los años 70, creo. Y yo recuerdo que Justo salió muchas veces en ese programa, como si fuese Neruda, como si fuese un autor de primerísimo nivel. Lo curioso es que 3 años después de haber muerto, pues Justo es absolutamente desconocido en Gran Canaria. La gente joven no casa con su poesía ni casa con su forma de ver las cosas, y la gente mayor que era de su edad pues ya no están. Entonces ahí se ha producido un silencio que a mí personalmente me molestó ese silencio, y por eso tuvimos esta idea de hacer algo con su memoria, ¿no? Hicimos algo allí en la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria, con Maximiano Trapero, catedrático de la Universidad de Las Palmas. La sala estaba a reventar, más de 100 personas. Fue realmente muy agradable. Entonces, si traemos este acto aquí, sabiendo que los viernes ya coinciden 400 presentaciones literarias, 400 romerías, 400 historias en todas las islas, más ahora que hay un frenesí de publicaciones tremendas, ¿no? Y sobre todo de poesía, hay muchísimas publicaciones, y hoy viernes me parece que había 4 actos a la misma vez, a las 8, en la ciudad de Las Palmas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una señal de los tiempos. Es muy bueno que la gente escriba y que se sienta con ganas de escribir. Ojalá los lectores también subieran de la misma proporción, y que así seríamos todos tan felices. Bueno, esta es una imagen de Justo, que está allí también. que está allí también. Aquí se le ve más joven, porque ya digo, él fue campeón juvenil de tenis, él venía de una familia muy poderosa, etcétera, etcétera, pero bueno, al cabo del tiempo todo se va desvaneciendo. Y ahora doña Rosario que diga algo. Bueno, yo lo primero que voy a decir es muchas gracias a todos los que estamos aquí. Muchas gracias a Marlene por hacerme caso a estas locuras, que es bueno, y propiciar este acto y ayudar. Y también a los poetas, porque si no arrancamos con los poetas, la verdad es que mil gracias a los que están aquí. Debían haber estado algunos más, pero también hoy ha habido circunstancias que no podían estar todos los que yo
tenía previsto. Pero bueno, vamos a disfrutar lo que estamos y dejar un poquito que cada uno disfrute donde quiera estar o donde puede estar. Voy a empezar llamando a 5 poetas y después ya yo diré alguna cosa de Justo, que lo tengo aquí preparado. Y voy a empezar con Héctor Rodríguez Riverón. Buenas noches. El muerto que seré. Un poquito más alto porque el micrófono. El muerto que seré. El muerto que seré apenas me interroga. Tal vez cuando resurja del yermo de la bruma, diré de aquellos días que vaciaron mis ojos. Os fuisteis diluyendo entre mis páginas como arena tragada por el mar. Mas si es olvido todo lo que el aire devora, ¿qué han de importarme entonces mis poemas, su breve sumo de años, si no estaré conmigo? Y vosotras, palabras, imágenes, visiones taladas del dolor y la luz de la vida, cavasteis en mi tiempo una obsesión perenne. ¿Acaso afirmaréis, aunque ya no lo vea, la impiedad de un destino oscurecido? Algo de la belleza, esa emoción distinta para los que aún me oyen con ojos primigenios. Cuando la noche avanza, envejecido y roto, me deslizo en el lecho. Una sed blanca me rodea entonces, suavidad conocida, aroma cegador que desde lejos me da alcance y me turba. Son todos los momentos vividos junto a ti. Bueno. En la extraña ciudad del norte oscuro, la de los largos puentes y canales, en trenes subterráneos, acosado de frío y soledad, vas, amargo extranjero, como una sombra en busca de ti mismo. Observas los impenetrables gestos de rostros que se cruzan, toda la gris indiferencia de espejos sin asombro, el cerco, el vacío deslizante que te producen sus destinos, conducidos por hilos rutinarios. En este alucinante tránsito se suceden los decorados, vidas alienadas, perspectivas, silencios que no se juntarán. Y tú, quizá distinto a todos, buscas una mirada que detenga tu camino indeciso, una sonrisa que te devuelva tu perdida imagen, la pasión de la vida. Buenas noches. Busco en tus ojos de agua en el amanecer de un día nuevo. La lluvia y mi abandono me han llevado a estas calles, a estos bares sin ti donde la noche aún se esconde. Mis ojos te buscan, ya como si no pudieran comprender el pasado. Ahora que tiembla un vasto arenal en mi cuerpo y que el viento sin término estraga la esperanza, siento batir el frío contra piedra y árboles y como un perro ciego te llamo desolado. Por las largas avenidas voy errante de ti, por lugares extraños donde nunca estuviste y te busco y te escribo palabras que se pierden por canales y aceras y con tu nombre hiero este viento cansado. Nada ha permanecido desde que te alejaste, ya no estás como una lluvia de oro dándole luz y fuego a mi sangre desnuda. Extraviado por lentas madrugadas, cruzo la noche como el agua muerta, tratado por una cicatriz invisible. Muy bien. Dijo antes Luis que justo Jorge Padrón es uno de los nombres más importantes de la poesía española, en mi opinión, en los últimos 60 años. Un escritor enamorado del mundo del arte, de los libros y muy especialmente de la poesía, con la que ha tenido una relación hermosa.
Autor de más de un centenar de libros y traducido a 44 lenguas, Justo simboliza la fuerza de la creación, la transmisión de verdad, la búsqueda de la perfección, el conocimiento. Aborda la trayectoria poética y humana y logra que habitemos en el poema, hacerlo nuestro y encontrarnos con nosotros mismos, como dice Luis García Montero. Y temblemos de emoción y soñemos. Entonces reflexionas y piensas que ese sentimiento es tal vez lo que justifica la vida. La lírica de Justo es de gran belleza de imágenes, ritmo y musicalidad, deseos de nostalgia infinita, tanto que a veces se deshace en la búsqueda del vacío consumado, en la desolación y la melancolía, en la inexistencia, el único lugar en que coincidiremos para siempre y que el poeta conversa. Y escuchemos la voz del poeta. Maldije lo divino y su desdén oculto. Odié su inexistencia y su distancia sorda. Y solo hallé el vacío de las voces inmóviles. Solo muere la mano que te escribe. Este poema pertenece, es un fragmento nada más del poema, y pertenece a Solo muere la mano que te escribe, 1987-1988. Tengo numerosos recuerdos personales de la vivencia que tuve la suerte de compartir con el poeta. Encuentros entrañables en Madrid, en nuestra casa de Torrelodones, en la casa de Canarias, en la calle Castilla donde vivía. Allí, con gran cariño, me enseñó sus libros traducidos a muchos idiomas, los cuantiosos premios y honores. A él le gustaba enseñar y mostrar, tenía su ego. Y en la sobremesa nos leyó uno y otro poema. Y no sé si fue la libertad de sus gestos, la naturalidad y el ímpetu de su voz, pero aún recuerdo, y lo recuerdo muy bien, el placer que el poeta sentía en esos momentos. Y para mí fue uno de los mejores que he experimentado al escucharlo recitar. Lo que no alcancé a adivinar en aquellos instantes de felicidad, que aquellos instantes de felicidad se terminarían alguna vez. Eso fue lo que no alcancé a comprender en aquel momento, afortunadamente, porque quedaron unos añitos más. Se terminarían los encuentros en casa de amigos comunes, como el catedrático emérito de la Universidad de Las Palmas, Dan Munteanu y Eugenia. O en nuestra casa del Sardo, cuando venía con su hija y su mujer Cleo, a su muerte, pues claro, se terminó todo eso. Una mujer que Jorge Padrón la definió como el sueño de la vida. Esas visitas tan amistosas fueron hace algún tiempo, pero aún puedo evocar el día en que la pequeña Lara, en aquel momento era pequeña, su hija, se hizo una foto con Piolín. Piolín era nuestro canario. Recuerdo cómo lo cogió y lo acarició con los dedos mientras el pájaro inclinaba su cabecita entre sus manos. Fue todo un cortejo de ternura. Aquella experiencia no se me olvida porque estaba la madre, el padre, el Luis, yo todos atentos al pajarito y a la niña. Fue un momento de verdad muy bonito en casa. Y vio al viento y las aves venir saludable, dice Jorge. Las frondas se llenaron de temblor transparente. Las fuentes redoblaron su turbulento canto. Por el aire surcó un aroma de tierra, frutos, aguas y flores a su encuentro. Ha vuelto, voceaba el valle. Pertenece este fragmento a el sueño del regreso a la infancia, del libro que citó antes Luis como de los 3 mejores. Uno de pertenece a Los Círculos del Infierno, 1973-1975. Lo que tampoco acabé de alcanzar, de adivinar, es que el terrorífico COVID se lo iba a llevar a una edad temprana, que se acabarían esas largas horas en que él dedicaba a escribir. Tampoco alcancé a adivinar que se acabarían las visitas a la isla, los momentos en que hablábamos delante de un café sobre los últimos libros,
los nuevos proyectos o quién ganaría el Nobel, como contó Luis, ese año o el siguiente, de ese futuro soñado y preparado por él, de lo mucho que le gustaría pasar más tiempo en la isla. Hablamos del mar que tanto amaba y escuchamos su voz. Más tarde conocí el mar, su gran abrazo azul, hendiendo mis sentidos, llenando de presencias palpitantes la intrépida niñez. Pertenece a De Retorno de Mar de la Noche. Es justo Jorge Padrón, uno de los principales iniciadores de la literatura hispanoamericana en los países escandinavos. Le gustaba viajar y no viajaba para sorprenderse, sino para sorprender. Redactaba artículos, peleaba por el destino del poeta y la poesía. Dio conferencias y lecturas de su obra por universidades, centros culturales, en encuentros multitudinarios en países de Asia, Europa y América, recitando sus poemas con esa voz suya inigualable. Tenía una voz preciosa. Porque el deseo de eternidad es tal vez el deseo más poderoso del hombre. Y justo Jorge Padrón tenía un deseo urgente de eternidad. Esos encuentros fueron casi siempre en la zona de las canteras, en ese sitio que me gusta tanto a mí, en la cafetería del Hotel Faikán. E interesante en su fachada, y es interesante que en su fachada una placa reza lo siguiente. Yo creo que es lo poquito que hay en Las Palmas de Gran Canaria, de los Gran Canaria. En este hotel, dice la placa, el gran poeta de las Islas Canarias, Justo Jorge Padrón, Premio Europa y Premio Canarias de Literatura e hijo predilecto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, escribió algunos de sus libros esenciales, como Solo muere la mano que te escribe, que lo mencioné antes, Los rostros escuchados, Resplandor del odio, Oasis de un cosmos, Ascuas del nadie. 30 del 5 de 1997, dice la placa. Hoy he vuelto al hotel, digo yo, he vuelto a mirar la placa, porque la vimos juntos unas cuantas veces. Y escuché de nuevo su voz declamando con una sensual carnalidad el poema El Eros de la muerte. Impaciente, dice Jorge, impaciente deseo tu cuerpo cenagoso, maduro como el vicio que a sí mismo corrompe, con su olor a azahares ultrajados, a estrellas que en el vino se disuelven. Lo escuché recitando los signos inevitables de la vida, el amor, el dolor, los problemas existenciales, la angustia del ser humano, la muerte. Un aplauso para ustedes. La promesa. Y cuando un día me convierta en humus, apenas un rastrojo que se ignora, o en el alba girando por las nubes, habrá 2 gotas de agua que aún querrán negarse a la implacable destrucción perenne. Serán mis ojos. Seguirán mirando nuestro mundo, una isla, esta orilla del sol, como ahora sus lágrimas caerán ante la sombra de un desvelado sauce del monte Lentiscal, cuando recuerden todo lo que amé entre el mar y la tierra de la vida. Aquel frondoso pez. Escuché un balanceo de remos en mi cuerpo, como si columpiase el sol de la mañana. Fragor de platería en los huecos del aire. Una ráfaga cálida, un cimbrear crujiente. No sentía mis brazos. Se habían convertido en prolongados miembros que buscaban la luz.
El viento me agitaba, me hacía resonante, como ave temblorosa que amarrada a la tierra ya no se pudiera nunca desatarse, volar. ¿Cuál sería mi forma? A través de mi piel, una migración sólida, éxodo diminuto de cortas patas leves. Era una procesión húmeda y ondulante de agujas temblorosas, como agua derramada que humo y guijas llevase. En otro de mis lados, un tacto repentino de pico, garras y uñas. Sentía el viento, el sol, el hervor invisible de la tierra reciente y traté de liberarme de aquel frondoso peso. Mi cuerpo sonó suave con oscilante música, con misterio y sin ira, inmóvil en la tierra, condenado a existir, a ser parte del tiempo y esperar, a esperar el rayo, el fuego, el hacha. Cuando vuelvo al antiguo puente, contemplo a la ciudad desvaneciéndose de los recuerdos lentos de la tarde. La imagen de tu cuerpo estremecido va pasando en las tristes aguas turbias, remolinos surcos que convocan al fondo de su espejo. Me hablan de un vértigo imprevisto, de una pasión creada por la muerte, con un fulgor más bello que la vida. Todo es olor y extraño poderío del aire, bosques flotando en la luz irisada del río. Juventud de los cuerpos, sabor a piel quemante derramada en la sed. Corre el agua y tras ella un solitario ardor irremediable. Jorge Padrón. La luz de cada tarde. Más alto. La luz de cada tarde. En el viejo sillón, después del ciego ruido de este día, me vienen lentas horas de silencio. Ya las palabras cálidas se fueron por el oscuro viento de la ausencia. Antiguas, claras voces me llenan del recuerdo. Nuestra vida girando en espejos azules de armonía. La casa alegre desde su fresca umbría me invitaba. Pero no sé si el tiempo de súbito los ojos me ensombrece o si la piel no recuerda el hondo vivir. Tan solo permanezco en la orfandad de los instantes, pensando en los años sombríos que descienden cada tarde en la luz de esta fiel soledad definitiva. Entre nosotros crecen mares de vidrio negros, abismos de calviva, tifón de la arena, incandescentes muros, espesura selvática. Hendieron con un hacha los ojos de ternura, pasaron trenes de odio y rencores sobre ellos, las agujas más finas en todas las sorpresas. Indiferencia insomne, lluvia de sombra y muerte, solos, al final, ciegos y rígidos de niebla, petrificados de vacío, quedaron en el centro de lo inanime. En el amanecer te desvaneces. En el amanecer, este es el poema que me hubiera gustado escribir yo. En el amanecer te desvaneces, solo queda tu sombra entre mis manos, una presencia de aire, anhelo y sueño y risa que disipa su incendio consumido. Con desesperación busco tu cuerpo, el fugaz testimonio, ese deleite de toda tu fragancia derramada, cautiva todavía por mi piel. Relumbras por mis médulas como un latido unánime, como una ciega música que habita en mi oído. Con su calor, su vibración de fondo, su presencia invisible en el silencio. Cruzo de la pasión
a la demencia persiguiendo tu espectro, el espejismo de una imagen que asciende por la escala nocturna, llevándote desnuda entre mis brazos. Gracias. Cuerpos densos de oro, cuerpos donde se incendia el nácar y la luz, con destellos de cisne y luna y mar en calma. Cuerpos en los que se alza la juventud del cielo, la altivez de la nieve segadora. Cuerpos de ardido mármol, de indeleble frescor, resplandecientes como ramajes de agua y sol de arena. Cuerpos con un aliento cristalino, transparencia de frondas, pasando por mis noches, deslumbrando mis días. Cuerpos duros de nórdicas mujeres que conocí en lugares que me dieron el esplendor del bosque, las olas del centeno, aulas, trenes, basaltos de neblina y cavidades, o en las tardes desnudas del verano, bajo la clara umbría del Serval. Cuerpos de la tersura, nacidos de la brisa, con la dicha veloz de cascadas y de ríos, cruzando por mi piel, amando en mi memoria. Muchas gracias por